Ahí está. Entonces, en el caso de las tuberías, bueno, por ejemplo, como las que veíamos en los problemas, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues básicamente vamos a empezar con el Model Wizard, igual que las demás veces. Y vamos a seleccionar uno en 2 dimensiones, que es el que nos interesa en este caso. ¿Por qué? Porque pues vamos a hacer simplemente como si fuera una tubería, como las que dibujamos en los problemas de clase. Entonces aquí seleccionamos 2D. Y aquí en las físicas que tenemos, ahí está el flujo de fluidos. Y ahí vamos a seleccionar el de flujo en una sola fase única. Y ahí viene el flujo laminar. Y bueno, aquí trae su descripción. Y si se dan cuenta, aquí COMSOL de hecho toma que el flujo laminar es únicamente hasta un número de Reynolds de 2000. ¿Sale? Aquí ya estamos sujetos a las descripciones de los modelos que usen COMSOL. Si vemos aquí en flujo turbulento, bueno, también aquí ya en flujo turbulento, si se dan cuenta, nos dice que son números de Reynolds altos, pero números Mach menores a 0.3. Si tenemos números Mach más altos, existen otros modelos para usar con Mach, números Mach altos, ¿vale? Y pues aquí pueden ver la descripción de cada uno. Entonces, pero ahorita vamos a usar el laminar. Pues ya añadimos el laminar, dejamos los parámetros así por default. Presión, los componentes de la velocidad. Vamos a estudio y ahorita vamos a seleccionar el estacionario. Y doble, hecho. Entonces ya que tenemos seleccionado nuestro modelo, como nuestro modelo aquí es pues bastante simple, que necesitamos de parámetros, básicamente nada más necesitamos una velocidad inicial. Entonces, ¿qué velocidad inicial vamos a tomar? Pues, bueno, le voy a poner V0. Es la velocidad de la entrada de la tubería que vamos a dibujar. Y vamos a poner una velocidad baja, a ver qué nos da, 0.01 metros sobre segundo, ¿no? La expresión pues ya es la velocidad de la entrada. Va a ser nuestro único parámetro que vamos a tener en este caso. Y de ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora sí nos vamos a ir a dibujar nuestra tubería aquí en la geometría. Entonces, para dibujar, bueno, primero aquí en geometría tenemos las configuraciones generales, que las unidades están en metros, las angulares en grados. Y si queremos dibujar la tubería, ¿qué vamos a hacer? Aquí, bueno, ya sea acá arriba en geometría o aquí en geometría con el clic secundario, podemos agregar ya sea puntos, segmentos de línea o figuras ya predefinidas, por ejemplo, un rectángulo, ¿no? Que sería el, simulando nuestra tubería. Entonces aquí ya en el caso de nuestra tubería, ya depende de qué tan
larga que la tubería. Por ejemplo, aquí la vamos a hacer de width. Como aquí dice width y height, el height no lo toma como el eje Y y el width, el ancho, como el eje de las X. Entonces aquí voy a hacer que mi tubería sea, por ejemplo, de 30 centímetros y que mida 1.5 metros. Lo voy a construir, entonces ya esa es mi tubería. Si quisiéramos hacer que tuviera por ejemplo, una salida con una contracción para salir la tubería, por ejemplo, nos vamos aquí en geometría, agregamos otro rectángulo y bueno, esta le di que era de 30 y 1.5 metros. Vamos a decir que teníamos una salida de 30 centímetros y la mitad de diámetro. Y esta posición, se dan cuenta, en el rectángulo 1 estaba en 0, 0. Esta posición aquí es donde lo empieza a construir. Entonces, si este lo construyo así, me lo va a construir aquí encima del otro. Entonces, mi eje X estaba en 1.5 y mi eje Y, para que lo empiece a construir, es qué tan alto lo quiero. Entonces, esto llega de 0 a 0.3. Necesito que mida 0.075, ¿no? Para que quede a la mitad, creo. Sí. Y así quedaría la mitad, por ejemplo. Entonces ahí tenemos únicamente nuestros dos, nuestros dos segmentos, ¿no? Pero aquí COMSOL todavía lo toma como dos objetos separados que tienen fronteras por estas líneas entre sí. ¿Qué hacemos para quitar esas fronteras? Pues vamos a hacer aquí una unión. Aquí en geometría están booleanos y particiones o operaciones booleanas, y aquí viene la unión. Entonces aquí vamos a hacer una unión de estos dos objetos. Van a ser también intersección o diferencias, es decir, restar uno menos el otro. Si ponemos este aquí en el centro y lo restamos, pues va a quedar aquí como una dona, ¿no? Entonces aquí en este caso vamos a hacer la unión. Vamos a seleccionar el 1 y el 2 y le vamos a decir que no mantenga, aquí dice Keep Interior Boundaries. Nada más lo vamos a quitar y ya lo vamos a construir y ya, es un solo objeto. ¿Sí? Profe, disculpa, yo me perdí un poquito desde cómo hizo los rectángulos. ¿Cree que podría volver a explicarlo? De aquí de geometría, bueno, ya sea de aquí arriba en geometría donde está el rectángulo o aquí en geometría, nada más le di secundario y añadí el rectángulo y me añade el rectángulo 1. En el rectángulo 1 yo le digo que quiero que mida 1.5 metros mi tubería por 30 centímetros de altura y aquí está en 0, 0 y ya no cambié nada más y le di en construir aquí. Después volví a geometría 1, volvemos a añadir otro rectángulo con el clic secundario y ahora le digo que mida 30 centímetros de ancho por 15 de altura, pero lo que cambié fue las coordenadas en donde lo va a posicionar. ¿Por qué? Porque yo quería que estuviera en el centro, del lado derecho de mi tubería. Entonces aquí la X está en 1.5, la Y en 0.075 para que quede aquí en el centro. Y de nuevo le di construir y ya. Ahí tiene que hacer dos rectángulos separados. Pero bueno, los podemos unir de aquí o desde acá, ¿no? Acá añadir más rectángulos, por ejemplo. Uy.
Y después sí, hicimos la unión la sacan igual de geometría en la parte de los booleanos y particiones, o acá arriba en la barra de tareas, en geometría, aquí está booleanos y particiones, y le damos clic en unión. Entonces dentro de la unión nada más vamos a decir que no mantenga las fronteras, bueno, los límites interiores, y con eso ya nos tiene que hacer una sola figura geométrica, que eso va a representar nuestra tubería. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos bien? Sí, profe. Bueno, de hecho, según yo, console también podrían importar secuencias de algún otro software. Por ejemplo, creo que los de CAD o de otros los pueden importar y ya te toma aquí el modelo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a decir que va dentro de nuestra tubería, por ejemplo, agua. ¿Se acuerdan agua? Los agregamos aquí en los materiales. Acá en materiales, arriba la barra de tareas, aquí añadir material, o aquí clic secundario, añadir material. Nos va a abrir nuestra barrita. Y aquí, por ejemplo, aquí ya está el agua, ¿no? Vamos a agarrarla de ahí, o de los líquidos y gases, igual va a estar el agua. Ya sea de los built-in o de los líquidos y gases. Dice agua. Y lo vamos a añadir aquí donde dice Add Component. Entonces ahí ya está seleccionado. Bueno, voy a cerrar esto. Y ahí ya está seleccionado que toda nuestra geometría que acabamos de hacer es agua. Eso por default. ¿Sale? Y para parte del flujo laminar, ahora sí, que vamos a agregar. Pues tenemos que agregar obviamente la entrada y la salida. Entonces las agregamos aquí ya sea dándole aquí arriba en Physics y en los boundaries, en los límites, las fronteras. Y aquí dice inlet y outlet. O dando clic aquí secundario, igual inlet, outlet. Entrada y salida. Vamos a agregar una entrada y vamos a agregar una salida. Entonces la entrada, si se dan cuenta, nos las agrega con un... Dice, la selección está vacía. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que seleccionar que la entrada, por ejemplo, sea esta. Yo ahí selecciono mi línea donde yo quiero que entre. Por ejemplo, si la geometría nos quedara de arriba para abajo, igual yo selecciono de donde quiero que entre. Si yo selecciono esto, me va a tomar que el fluido viene de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, yo aquí ya selecciono dónde está mi entrada. Y en este caso, en la entrada, vamos a poner ahí como nuestro valor de velocidad del parámetro que ya habíamos puesto nosotros, ¿no? Lo habíamos, que mi parámetro había llamado V0, entonces aquí es V0. Mi salida tiene que ser esta. Entonces ahí nada más seleccioné cuál era la entrada y ya después seleccioné cuál es la salida. Y se dan cuenta aquí nos dice las condiciones, que diga presión, de hecho nos dice qué ecuación va a utilizar y todo. Y aquí vamos a dejar así ya también por default. Aquí dice suppress backflow para que no, porque nuestro modelo no suponga que por las condiciones físicas el fluido pueda irse al revés. ¿Sale? Entonces lo va a forzar a que vaya de la entrada a la salida. Entonces en la salida le vamos a dejar así la presión de salida igual así 0.
Y si ya que seleccionamos la entrada y la salida, si vemos aquí las paredes, nos selecciona todas las demás partes. Ya al darle en automático cuál es la entrada y cuál es la salida, ya también en automático nos dice cuáles son las paredes de nuestro sistema. Ya no tenemos que seleccionarlas. Y ahora sí vamos a ir a hacer nuestra malla. En este caso, pues ya, no, como es un caso sencillo, pues nada más así como está aquí. Sea Physics Controlled Mesh. El Element Size, ya vimos que lo podemos hacer normal, fina, más fina, extra fina. Si quieren le ponemos una fina. Y nada más la construimos. En este caso tienen que salir menos puntos o más, dependiendo de... Bueno, por ejemplo, aquí son 12.943 elementos, la mesh que me hizo. Si lo pongo fina, si le ponemos extra fina, tiene que ser todavía más. Y obviamente entre más puntos a la malla le vayamos agregando, esto implica que vamos a necesitar más tiempo de cómputo. En extra fina son 70.000. Entonces el número de puntos es proporcional a la velocidad de cálculo, acuérdense. Yo le voy a dejar la fina. Y pues ya que tenemos ahora sí que nuestra tubería, nos vamos a ir allá hacia el caso de estudio. Como es caso de estudio estacionario, pues vamos a decir que va a resolver para un flujo laminar en esa tubería. Y pues igual le vamos a dar ya sea aquí en estudio y calcular o simplemente aquí calcular. Y pues esta en teoría tendría que ser una tubería bastante rápida. Entonces, fíjanos a la velocidad, los perfiles de velocidad automáticamente es lo que nos da por default. Y la presión, aquí hay unas ciertas líneas de presión, ¿no? Sí, si lo pudieron resolver todos, les ya está ahí todo bien. Sí, profe. Sí, también, profe. Bueno, de hecho, si van aquí en el flujo laminar, se van a dar cuenta que lo resolvimos como un flujo incompresible, es decir, como lo hacemos en clase, básicamente es como aplicarlas y sin turbulencia. Es, es aplicar básicamente las mismas ecuaciones de clase. Nada más porque aquí ya lo hacen en un área, obviamente. Y pues aquí podemos ya ver ahora sí cómo se comportan las velocidades, que es lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, con los flujos, bueno, más bien el fluido que está pegado a la pared va a ser obviamente el más lento porque está pegado a la pared debido a los efectos de fricción, mientras que la parte del centro es la que va a estar más rápida y aquí debido a la disminución, a la disminución del diámetro, aumenta la velocidad, que es lo que veíamos con la ecuación de continuidad, ¿no? O sea, para que el flujo se mantenga constante, la velocidad tiene que aumentar. Entonces, pues eso aquí lo vemos reflejado que aumenta la velocidad a la salida. Ahora, por ejemplo, si de ahí queremos sacar los... bueno, aquí como no nos dio errores, asumimos que los valores que pusimos estaban correctos, o bueno, el valor de velocidad estaba correcto para que fuera un flujo laminar, si no nos iba a dar error. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, los perfiles de velocidad en un solo punto a lo largo de la tubería, aquí en los datasets, igual que antes, ya sea de aquí arriba de resultados, agregar la Cutline 2D
o clic secundario acá y Cutline 2D. Vamos a agregar una Cutline 2D. Y aquí nos dice en qué punto X y Y. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar una aquí en el 1. Y Y0, y después el otro punto tiene que estar en 1, y en Y en punto 3, ¿no? Que sea el otro lado de la tubería. Si ahí le doy plot, pues vemos que nada más nos va a hacer aquí una línea recta, ¿no? Así. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Pues es para tomar básicamente los valores a lo largo de esa línea. ¿Y cómo vamos a sacar los valores ahí de esa línea? Pues acá en los resultados, acá arriba, vamos a agregar un 1D plot, una gráfica en una dimensión. Y aquí en el dataset, pues el de la línea de corte, ¿no? Vamos a agregar, bueno, aquí agregamos una line graph. Sí lo agregué. Y si se dan cuenta, ahí nos está graficando la velocidad en automático. Entonces, eso que tenemos ahí es el perfil de velocidad. Es decir, así es como se va moviendo el fluido adentro del tubo. A ver, déjenme cambiar algo. Bueno, no sigue siendo igual. Entonces ahí lo que ustedes están viendo es la velocidad como si fuera un corte transversal de la tubería. Aquí en la gráfica estamos viendo de 0 a punto 3, es decir, los límites de la tubería. Y en estos límites estamos viendo la velocidad, que es lo que tenemos aquí graficado, ¿no? La velocidad, pero como si fuera un corte transversal en la tubería. Entonces esta línea la podemos cambiar, por ejemplo, para que esté aquí más cerca de la contracción, es decir, a 1. Por ejemplo, 4 metros, 1.4, la grafico y acá no, automáticamente van a ver que se va a cambiar. Entonces ahí, por ejemplo, ya ahora que la puse en 1.4, aquí podemos observar completamente lo que sería un perfil de velocidades, que era una parábola, que era lo que les decía, ¿no? Los flujos laminares avanzan en forma de parábola. Entonces, pues es lo que estamos viendo aquí. La parábola de nuestro de velocidad de nuestro flujo laminar en el corte transversal de nuestra tubería. Igual que el perfil de velocidad, si aquí cambiamos, si aquí le damos en reemplazar expresión en flujo laminar, velocidad y presión, aquí también podemos seleccionar la presión. Si cambiamos a la presión, bueno, ya lo voy a dar.
y la graficamos, vemos que la presión va al contrario de la velocidad. La presión es más alta en las paredes de la tubería y más baja al centro. ¿Vale? Y es lo que veíamos aquí. Igual así podemos seguir agregando, por ejemplo, más líneas. En vez de agregar esa ahí, ahora, por ejemplo, podemos agregar aquí otra línea, Cutline 2D. Esa estaba en 1.4. Por ejemplo, ya en el 1.6, ¿no? Ya que es la tubería pequeña. Y está en 0.075. Aquí lo único que tenemos que tener cuidado es poner bien nuestras coordenadas, ¿no? Que sí correspondan a los puntos que tenemos ahí en nuestro esquema, porque ese esquema a final de cuentas va a ser como si fuera un plano cartesiano. Entonces el otro medía .15. Entonces 0.15 más 0.075, 0.25. Sí, ahí. Y bueno, por ejemplo, esta es la gráfica de la presión. Voy a agregar otra, que sea velocidad de la primera línea. Vamos a nuestra línea y aquí. Entonces aquí tengo en uno la presión y en otro la velocidad. Igual pueden volver a agregar aquí en otro 1D, dentro del otro de otra línea gráfica. Y aquí en los datasets vamos a darle el de la línea 2, por ejemplo. Y en la línea 2, que ya sería en la pequeña tubería, después de la disminución del diámetro de la tubería, vamos a tener obviamente un perfil diferente. Ya no va a ser completamente igual. Igual si aquí cambiamos la expresión, ponemos aquí la presión, bueno, aquí sí completamente se ve cambiada, ¿no? A ver qué está haciendo esto. El Cutline 2D. Pero más cerca de la salida, entonces. Entonces ahí podemos ir jugando con nuestros puntos y obteniendo diferentes valores resultados de lo que podemos ver. Bueno, en este caso lo que quería yo que vieran era eso, ¿no? Los perfiles de velocidad, cómo los obtenemos en una tubería. Entonces, así como hicimos esto, sería lo mismo si nada más hubiéramos dejado un rectángulo. Bueno, el resultado a lo mejor sería diferente, ¿no? Porque no tendríamos la reducción ahí entre las dos tuberías, pero es así un ejemplo sencillo, obviamente de un flujo laminar, el más sencillo de todos, de cómo obtendríamos los perfiles de velocidad y de presión. ¿Y dudas, preguntas? ¿Todo bien? Yo me perdí un poco, profe, en la parte después de que agregó la gráfica de presión, ya de ahí me perdí. No supe cómo agregó las demás. Bueno, la de presión sí la tienen, ¿verdad? Para agregar las demás, pues nada más fui agregando, por ejemplo, déjenme ver la velocidad y lo vamos a agregar. Acá en resultados, ya sé que en resultados agregar las gráficas 1D, el grupo 1D, o aquí en resultados secundario y aquí 1D plot group. Las dos formas, ¿no? Entonces al agregar otro nuevo grupo de 1D,
Nada más tenemos que seleccionar aquí el dataset, que sea el de la línea de corte que ya habíamos agregado. Y aquí, arriba, ya sea de nuevo en la barra de tareas, que le den aquí en un gráfico de líneas, o clic secundario y gráfico de línea. Y aquí en vez de velocidad, no, bueno, ya tenía la de la presión, esta es la de velocidad. Por default ya está la velocidad, nada más la voy a graficar. Y aquí ya nada más le cambié el nombre a velocidad. Para modificarlo, acuérdense, ya habíamos hecho editado de las gráficas. Pueden cambiar el coloring and style, no sé, que sea de 2, en vez de una línea que sea adopted, punteada o con rayitas. Continuar. Cambiar el color, cambiar los ejes, cambiarlo o agregar o quitar las leyendas. Por ejemplo, aquí en vez de 1 sería, o sea, corresponde a la velocidad, ¿no? O sea, tenemos que ponerle manual y el 1 sería la velocidad. Igual acá la presión, no sé, ancho 2, que esta sea roja, entonces se llama presión. A ver, ahí sí ya vieron cómo se agrega o más lento. Sí, ya, profe, gracias. Bueno, y así, lo que les decía es que así como agregamos también esa línea, pues podemos seguir agregando más líneas y estar viendo los perfiles que corresponderían a estos resultados, ¿no? En diferentes secciones de nuestra tubería, ya sea tanto de perfiles de presión como perfiles de velocidad de las tuberías. O sea, velocidad y presión. Hasta aquí ahora sí, dudas, preguntas, ¿se entendió? Bueno. Entonces, bueno, este ejemplo obviamente es obviamente no mucho, muy sencillo, ¿verdad? Que sí, bueno, por ejemplo, si quisiéramos hacer uno, todavía más, bueno, no, suponiendo que no, ya este otro lo vemos mejor después. ¿Se acuerdan? Bueno, el otro día habíamos visto en una tabla aquí en la presentación las dimensiones de diámetro y demás, ¿no? Ya sea que eran vasos sanguíneos. Entonces veíamos que en un caso en el que, por ejemplo, los capilares es fluido, es un flujo laminar, pues ese lo podríamos simular así de esta forma, por ejemplo, en este modelo, haciendo una pequeña tubería, ¿no? O sea, nada más suponiendo que fuera ese nuestro capilar y poniendo las dimensiones, bueno, a lo mejor de largo le podemos dar más largo del que es, pero si quieren simular, por ejemplo, un fluido como la sangre, pues no, obviamente eso no está aquí en materiales, ¿verdad? En ese caso, ustedes tienen que añadir uno manualmente. Y para añadirlo manualmente, pues hay que agregar sus valores tanto de viscosidad, de densidad, pues los que nos pide aquí no. Básicamente, si se dieron cuenta, para este modelo, el fluido
laminar, necesitamos la viscosidad dinámica y la densidad. Pues aquí dice que sí las tenía, entonces pues ya estaba todo bien. En el caso de la sangre, pues tendríamos que agregar el material manualmente, con las dimensiones correctas de en este caso nuestra tubería, que sería, por ejemplo, un capilar o una vena, ¿no? Y bueno, igual esa sería nada más aproximación. ¿Por qué? Porque en este caso de las paredes que no son completamente fijas, existen unos parámetros que se llaman parámetros de Lamé para ese tipo de materiales, y también se pueden, según yo, configurar en COMSOL para que lo tome como debe de ser, ¿no? Con el parámetro correcto. Entonces, miren, vamos a hacer así como si fuera un capilar. Aquí tengo ya la tabla. El capilar, que es donde sabemos que vamos a tener flujo laminar, tiene un diámetro de 8 por 10 a la menos 4 centímetros. Bueno, a ver, voy a cerrar voy a añadir uno nuevo. Bueno, vamos a agregar uno nuevo para ver bueno, pueden guardar el otro para que no lo pierdan. Aquí en el Model Wizard de nuevo voy a agregar uno 2D y voy a seguir agregando igual el flujo laminar. Ya lo tendremos que tener acá en los recientemente usados. Y de nuevo va a ser estacionario. Ya no voy a guardar mi tubería anterior. Aquí en los parámetros voy a agregar mi velocidad V. Y aquí me dice que mi velocidad en un capilar es 0.1 centímetros sobre segundo. 0.1 centímetros sobre segundo. Y esta va a ser la velocidad en el capilar. En geometría ahora le voy a poner que sean centímetros. A ver, no es 8 por 10 a la menos 4 centímetros. Bueno, lo dejo en centímetros. Voy a agregar un rectángulo. Entonces vamos a decir que el capilar medía 10 centímetros. Obviamente no va a medir eso, pero es 8 por 10 a la menos 4. 1 centímetro. A ver, para que se alcance a ver como un rectángulo y no como una línea recta. Si esto mide 8 por 10 a la menos 4. De 8 por 10 a la menos 4 centímetros y 3 por 10 a la menos 3 centímetros para que se vea como si fuera una pequeña tubería. Vamos a suponer que ese es nuestro capilar. Y voy a poner 5. Ahora sí, esa es mi super tubería de mi capilar. 5 por 10 a la menos 3 centímetros y el diámetro de 8 por 10 a la menos 4. Entonces aquí pues nada más voy a suponer que es un capilar únicamente. No vamos a decir qué pasa después a otro sistema más grande ni nada, ¿no? Y aquí como nada más tenemos una única geometría, pues ya quedó, ¿no? ¿Qué tendríamos que agregar? El material. Entonces como no tenemos material, tenemos que agregar uno
Entonces aquí dice blank material o material en blanco. Este es el que nosotros vamos a agregar y se fijan aquí se llama material 1, que lo voy a cambiar para que sea la sangre, ¿no? Y aquí decimos que no es sólido. Y vamos a buscar las propiedades básicas, la densidad. Añadir. Y ¿qué más tenemos que agregar? La viscosidad. Dinámica. Viscosidad dinámica y aquí añadimos. Entonces aquí ya nos da qué unidades tiene y aquí el valor que nosotros tenemos que agregar. Entonces la densidad desde 1060 gramos sobre metro cúbico y una densidad de 0.005. Y ya, porque no tenemos más lo agregué arriba, ¿verdad? Ya, lo había agregado acá arriba en materiales y tiene que estar aquí abajo de la geometría en los materiales de la geometría. Entonces lo único que hice fue arrastrarlo. ¿Para qué? Para que diga que esta viscosidad y esta densidad van a estar en tubería, en este caso, que va a ser nuestro capilar, ¿no? Y de nuevo igual nada más agregamos una entrada, una salida, seleccionamos cuál sea la entrada, la velocidad es sub B, creo que lo puse, la salida es esta, y ya no automáticamente las paredes son las demás. O sea, todo es igual, en realidad lo único es que si se dan cuenta cambiaría, pues son los parámetros, ¿no? Estamos agregando una velocidad que es real, que está sacada de una referencia, medidas de un capilar, bueno, el largo a lo mejor no, pero pues el diámetro de la tubería sí. Estas propiedades también son sacadas de referencias como válidas y pues ya nada, tendríamos que hacer nuestra malla y calcularlo en estado estacionario. Entonces ahí técnicamente estaríamos viendo a ver, que me da 0 prácticamente. Déjenme ver por qué me da 0, 0, ¿no? Sí, efectivamente me está tomando como si no se moviera flujo.
No salió como yo quería. Bueno, el ejemplo de la sangre. En un capilar no salió. No, sí, es que aquí en la entrada no, sí está bien. Velocidad. Presión cero. Bueno, en este caso no salió. Tendría que checar por qué no está saliendo. No sé si sea porque es muy pequeño. Pero no está tomando como si existiera flujo adentro de nuestra pequeña tubería. Bueno, pero sí se entendió más o menos, ¿no? El ejercicio, ¿cómo sería? Aunque no sería en este caso. Pero bueno, así agregarían un material aparte. En este caso, con los valores densidad, viscosidad dinámica. Y bueno, este sería nada más un ejemplo de una tubería, obviamente, nada más recta. Obviamente las geometrías más complicadas, pues esas ya se tendría que ya sea modelar en otro software, que yo creo que si le saben mover otro software de diseño, es más fácil que estar haciendo aquí con las geometrías, porque aquí es un poquito engorroso, ¿no? Estar dibujando. Y bueno, ahorita aquí lo vamos a dejar, nada más y ahora vamos a ver ese ejemplo. El martes vamos a ver el ejemplo de COMSOL y el de la tesis para ver cómo se simularía. De ahí no vamos a hacerlo, nada más lo vamos a ver como ejemplo y ver qué resultados arrojan. ¿Sale? Entonces, la próxima clase vamos a intentar hacer el de una parte de la aorta que está en los de COMSOL. Y vemos ya el otro es una simulación, se supone que están representando una red de vasos sanguíneos, que era como la imagen que habíamos visto, que pasa a lo largo de una vena, luego otra más pequeña, luego los capilares, ¿sale? Sí, ok, profe. Entonces nos veríamos la próxima clase, jóvenes, para seguir con su COMSOL, para ver lo de la aorta y ver el de sangre en unos vasos capilares. ¿Sale? Ok, profe. Ok, profe. Vale, Gracias, jóvenes. profe. De nada. Gracias, buen día. Igualmente, buen día. Gracias, profe. Buen día, profe.